Este sexto episodio se llama El precio del llamado. ¿Verdaderamente nos estamos comportando nosotros como llamados? ¿O sí, aceptamos el llamado, pero nos comportamos como Mefiboset? Quizás allá afuera hay muchos con llamados grandísimos, llamado de profetas, llamado de pastores, evangelistas, y quite lo ministerial, grandes profesionales, emprendedores, empresarios gigantescos, o quizás con sueños, grandes cantantes, adoradores. Quizás por tener una mentalidad tan pequeño no llegan a cumplir su llamado por el cual ellos nacieron. Cuando usted no tiene su identidad clara en Cristo, usted se conforma a, voy a conformarme con que estos sean mis amigos, que de repente lo único que me inducen es a fiestas, a alcohol, a mujeres. Como yo no tengo identidad, me voy a conformar con que la sociedad me diga qué soy, si soy perro, si soy hombre, pero me pueden gustar los hombres, si soy mujer y me pueden gustar las mujeres. El ser escogido depende de una decisión, y es día a día tomar la cruz y seguirlo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Júntese con 5 doctores, probablemente usted quiera ser el sexto doctor. Pero si usted ahí se junta con 5 drogadictos, usted va a ser un drogadicto más. Vaya, júntese con predicadores y usted va a querer ser un predicador más. Vaya, júntese con personas que busquen la unción del Espíritu Santo, usted va a ser una persona más que manifieste el Espíritu Santo. Señorito Well. Señorito Daniel. No, welcome to the podcast. Bienvenidos a un episodio más, a este sexto episodio Que se las trae. Un episodio muy lindo. Creo que ahorita antes de iniciar el podcast, Dios se derramó aquí muy lindo. Palabra volaba para Raimundo y todo el mundo. La palabra así. Y creo que parte de eso es por la razón en la que estamos aquí. Sí, pero no se me adelante, hay que hacer ya la parte protocolaria que tenemos, que muchas gracias a todos los que de verdad que a mí todavía me impresiona, me impacta y todavía a veces no me lo creo lo que este podcast está llegando a ser. Del podcast anterior que tuvimos con Armando, que estuvo brutal. Si no lo han visto, vayan, véanlo, porque hasta yo me lo volvería a ver. Y eso que nosotros lo grabamos, ¿verdad? Nosotros salimos. Nos llegaron mensajes de gente agradeciendo el podcast, lo que el podcast ha hecho, lo que Dios les ha hablado. Entonces, de verdad, gracias a todos ustedes por siempre estar ahí, compartiendo las imágenes, compartiendo los reels, comentando, viendo. Sabemos que, como siempre se los he dicho, esto es algo que Dios hizo. Este podcast no es de nosotros, este podcast es de Dios y día tras día lo vamos confirmando más. Entonces, gracias a todos, de verdad, por ser un sin nombre más. Y sin más que añadir, démosle. No, yo también quiero darle gracias. Usted siempre da las gracias, yo quiero dar gracias. No. Creo que todos los mensajes que nos han estado llegando, creo que nos damos cuenta de una u otra forma que realmente el podcast está haciendo su función, y es llevar la palabra de Dios. En estos días nos llegaba un mensaje de una chica que nos decía: yo puedo decir sin miedo, yo soy una sin nombre más. Y creo que esa es la clave de este podcast, que usted pueda llegar a decir, usted puede llegar a decir: yo soy un sin nombre, porque como lo hemos dicho desde el episodio 1, este podcast solo es para engrandecer a un nombre, y es el nombre de Jesús. Y hoy tenemos un episodio muy lindo. Este episodio lo siento mucho, muy similar al que tuvimos con Armando, en el que nuevamente no es como que traemos ya algo preparado, en sentido que por lo general siempre que esto, que el otro. Pues sí tenemos un par de versículos, pero queremos que sea muy íntimo, abrir también nuestros corazones y hablar cosas que Dios nos ha puesto a decir. Hoy usted va a conocer el corazón de los sin nombre. Por el podcast del papá de la casa. Sí, el corazón de Iván. Vaya, véanlo también, es que es el papá de los tomates. No, es que ese es el corazón de los sin nombres en este episodio, ¿no? Este sexto episodio se llama El precio del llamado. El precio del llamado. Y con este episodio creo que vamos a hablar de eso, del ser un llamado,
de la diferencia también entre ser un escogido, el hecho de todo el proceso, el precio, el dolor, aquellas lágrimas, aquello que uno ha pasado. Y entonces, ¿qué quiero decirle yo sé con este episodio? Genuinamente, y ahorita lo siento muy fuerte en mi corazón, es el hecho de que hay momentos donde quizás en el ministerio quedamos como: Dios, ya no sé qué hacer, Dios, ya no aguanto más, la presión es mucho, el precio es mucho, a veces duele, a veces me lastimo, me siento solo. O sea, hoy Dios quiere decirte: yo te he llamado y no es para que te sientas mal. Dios te ha elegido y no es para que estés sufriendo, no es para que te sientas así agotado. Dios te ha llamado para Él ir contigo de la mano y darte la fuerza que tú necesitas. Si yo hay algo de lo que estoy seguro, Dani, es que todos portamos un llamado. Todos, desde que Dios nos envía a esta tierra, nos envía con algo. Y yo muchas veces he tenido conversaciones con personas que no, que vos le preguntas, o que ellos te preguntan, ¿cuál es mi propósito en esta vida? A mí yo me acuerdo hace poco que estaba teniendo una charla medio existencial con un ex compañero mío de trabajo. Y, y él, tratando de hacerme una pregunta así como capciosa, me preguntó, porque yo le estaba predicando un poco, me decía: "Güey, ¿qué? Cuál es su propósito en esta vida?". Y yo le respondí cuál era mi propósito en esta vida, porque yo estoy claro, porque yo acepté mi llamado. Y a mí me dio gracia, porque él incluso se quedó como, no pensé que me fuera a responder. Porque por lo general, cuando usted no entiende que usted tiene un llamado y no lo pone en práctica, usted no sabe cuál es el rumbo de su vida. Y de eso queremos hablar un poco en este podcast, y ahorita vamos a ir adentrándonos un poco más en lo que tiene que ver con el llamado, porque el llamado también te da identidad, el llamado te hace conocerte. Entonces, cuando yo estoy claro en quién soy, también estoy claro en qué cosas acepto en mi vida y qué cosas no. Pero ahorita empezamos, ¿verdad? Esto es el preámbulo. No, y creo que quiero iniciar con este versículo, que era algo que estábamos hablando ahorita. Está en primera de Efesios, oígame a mí, todo perdido. En Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Primera de Génesis. Primera Génesis. No, es que me confundí, puse el 1 adelante. Sí, sí. En Efesios 1, del 4 al 5, y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora el versículo 5 que me encanta: en amor. Dice que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios, cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, lo hizo por su voluntad. Es decir, Él quiso hacerlo. Y lo hizo por amor. Y no solo por amor, que también que por medio de Jesucristo nos adoptó como hijos. O sea, es lo que veníamos hablando ahorita. El hecho de cuando Dios nos escoge. Y quiero tocar eso un solo, y ahorita vos lo seguís si gusta. Actualmente vivimos en una sociedad donde el mundo quizás te pone un nombre y te llama de cierta forma. El mundo actualmente quizás, cuando estás lejos de Dios, te llama borracho, te llama alcohólico, te llama drogadicto, te llama, no sé, prostituta, narcotráfico. O sea, el mundo actualmente te llega a llamar de muchas formas. Pero es que cuando nosotros acudimos al llamado de Dios, Dios llega y nos dice: hey, hoy deja de ser todo eso y te empiezas a llamar hijo. Eso me encanta, porque en Apocalipsis habla de que Él nos constituye reyes y sacerdotes. Yo no sé ustedes, bueno, al menos yo no, pero porque aquí no. Pero yo me imagino a la gente que vive en un castillo, imaginemos aquellas épocas medievales, la gente que vivía en un castillo se comportaba como tal de la realeza, o estos príncipes de Inglaterra se comportan de realeza, porque tienen su identidad, claro, que es gente de realeza. Ahora yo me pregunto, ¿qué más no va a poder hacer un hijo de Dios
Porque vale más el llamado celestial que te dice, eres mi hijo, que un llamado terrenal que te diga, príncipe Harry, no sé, que es el que se me viene a la mente. Vale más mi llamado a ser hijo de Dios que el llamado a cualquier cargo que yo pueda ejecutar aquí en la tierra. Entonces yo ahí es donde me pregunto, todo el sentado que tenía, toda la vuelta que di para sentarme bien otra vez. Ahí yo es donde me pregunto, ¿verdaderamente nos estamos comportando nosotros como llamados? ¿O sí, aceptamos el llamado, pero nos comportamos como Mefiboset? Yo no sé cuántos saben la historia de Mefiboset, que era el hijo de Jonatán. Jonatán, pues el hijo de Saúl, el rey en aquellos años de Israel, si no me equivoco. Jonatán era, como venía de la descendencia real de reyes y todo eso, pues su linaje era de rey. Él era para que continuara el legado que dejó Saúl, Jonatán y luego viniera Mefiboset. Y ahí también incluimos al rey David y todas estas cosas. Pero habla la historia de Mefiboset, que a él lo fueron a tener que sacar del Lodebar. Y yo una vez haciendo una investigación, Lodebar era como un gueto. ¿Qué hacía alguien con un llamado así a vivir en un gueto? Pero aquí también yo veo lo que lo llevó a vivir en un gueto. Mefiboset era un paralítico, sus piernas fallaron. Porque él cuando nació, pues ahí hubieron no me acuerdo muy bien ahorita, pero como que hubo un problema. Y él cayó de un lado y quedó paralítico. Y su problema lo hizo alejarse de su llamado. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos un llamado por un pequeño problema? Por una pequeña circunstancia y nos vamos a meter a Lodebar. ¿Cuántas veces, teniendo un llamado, nos dejamos de comportar como ese llamado? O sea, y es aquí donde este podcast, comparación de muchos, es muy de amor. Quizás un poco confrontante, pero es que la palabra confronta. Pero es muy amor. ¿Y cuántas veces nosotros volviendo, o sea, teniendo un llamado, nos dejamos de comportar como eso? Hace poco escuchaba el testimonio de un pastor. O sea, este pastor habla que el papá también era pastor. Él era hijo de pastor. Y él terminó literalmente metido en drogadicción. Metido literal teniendo relaciones sexuales casi que con una mujer todos los días. Tenía problemas en su identidad. Metidos en drogas así, pero potente. Y eso es a causa de que dejó de comportarse como su llamado. Y por ende se comenzó a alejar. Hoy, por la gracia de Dios, ese pastor actualmente sigue. Ese pastor ahorita sigue predicando y todo. Pero a esto mismo voy. Y creo que se llega a ver mucho en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo. Tenía un nivel económico al punto que perdió su enfoque y su convicción al punto de que pensó que todo lo que tenía lo pudiera gastar y terminó comiendo con los cerdos. Hoy te quiero decir algo de parte de Dios, y es que si tú no te comportas como tu llamado, literalmente terminarás comiendo con los cerdos. Porque cuando Dios a ti te llama es para que tú literalmente te comportes a nivel, así como lo decías vos ahorita. Creo que estos reyes de España, de Reino Unido, de Inglaterra, de lo que sea, ellos desde que nacen, ellos tienen un comportamiento porque su mentalidad es de grandeza. Cuando ellos nacen, ellos ya vienen predestinados a decir, ok, este va a ser el futuro rey. Este va a ser el próximo rey. Entonces, desde que son pequeños, su comportamiento es de realeza. Ellos desde pequeños, y sin que suene feo, ellos no se juntan quizás con las demás personas. Quizás ellos no se juntan con las personas de fuera del reino, de la realeza. Ellos se juntan con gente grande. Y es que a esto mismo viene la identidad de un hijo de Dios. Así como decías vos, Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Es decir, que cuando Dios nos manda a este mundo, habla la palabra aquí, como lo leía, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Tiene claro eso, que cuando nosotros llegamos a este mundo, literalmente ya venimos predestinados con un llamado. Cuando nosotros llegamos ya veníamos con un destino.
pero es a causa de nuestra mentalidad que nosotros literalmente hacemos cumplir ese destino. Entonces, actualmente, quizás allá afuera hay muchos con llamados grandísimos, llamado de profetas, llamado de pastores, evangelistas, y quite lo ministerial, grandes profesionales, emprendedores, empresarios gigantescos, o quizás con sueños, grandes cantantes, adoradores, grandes, no sé, médicos, y quizás por tener una mentalidad tan pequeño, no llegan a cumplir su llamado por el cual ellos nacieron. Yo aquí me quiero apoderar de una frase que una vez me dijo mi novia, que a mí me... Algo estábamos hablando y ella me puso: cuando usted no sabe que hay un banquete que lo espera, se conforma con comer migajas. Y es tal cual. Cuando usted no tiene su identidad clara en Cristo, usted se conforma a, ok, voy a conformarme con que estos sean mis amigos, que de repente lo único que me inducen es a fiestas, a alcohol, a mujeres. Ok, como yo no tengo identidad, me voy a conformar con que la sociedad me diga qué soy, si soy perro, si soy hombre, pero me pueden gustar los hombres, si soy mujer y me pueden gustar las mujeres, o si soy lo que ahora usan, bisexual, un día me gusta algo, un día me gusta otra cosa, un día estoy seguro, un día no. Todo eso es a raíz de que no entienden que hay un banquete que los espera en un palacio. Y eso sucede cuando no tenemos identidad de quién somos. Porque a mí, por ejemplo, y esto es algo que yo nuevamente incluyo aquí a mi novia, un día deberíamos traerla porque yo siempre la menciono por todo lado. Bueno, espero un día un episodio especial el próximo 14 de febrero. Y yo con ella he tenido esta conversación muchas veces y la hemos hablado con gente en la que yo le he dicho: si en algún momento usted decide dejar de caminar con Cristo, usted y yo ya no podemos estar juntos, y viceversa. Si en algún momento yo dejo de caminar con Cristo, usted no puede seguir conmigo. Y ella me lo ha dicho: sí, maestro, yo se lo dejo perfectamente. Y yo ya le he dicho: yo te la dejo perfectamente. Porque mi identidad es clara a lo que me mandó Jesús. Y hay gente que puede decir: ¿cómo? Pero usted condiciona que su relación sea, si es cristiana. No, pues obvio. Porque yo conozco mi identidad. Y yo, como hijo de Dios, no voy a permitir que alguien que no está conectado a Dios tenga acceso a la intimidad de mi corazón. Y así con muchas cosas. No solo con una relación, con una amistad, con un trabajo, con personas. Yo no le voy a abrir mi corazón a que alguien entre si esa persona no me va a conectar a lo que Dios quiere hacer conmigo. Es como lo que vos decías ahorita. ¿Con qué juntas estamos? A mí me encanta una frase que usaba mucho mi mamá hace mucho tiempo. Yo se la escuchaba a ella. Y que también es un dicho muy famoso: dime con quién andas y te diré con quién eres. Júntese con 5 doctores. Probablemente usted quiera ser el 6º doctor. Pero si usted ahí se junta con 5 drogadictos, usted va a ser un drogadicto más. Vaya, júntese con predicadores y usted va a querer ser un predicador más. Vaya, júntese con personas que busquen la unción del Espíritu Santo. Usted va a ser una persona más que manifieste el Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene clara su identidad, usted sabe en qué lugar usted debe estar y en qué lugar usted no debe estar. Cuando usted tiene claro que usted tiene un llamado, usted sabe qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer. Cuando usted entiende que su llamado es portar al Espíritu Santo, usted dice: ok, ¿eso que voy a hacer contrista al Espíritu Santo o lo enorgullece? Cuando hay identidad clara sobre nosotros, sabemos que somos hijos, sabemos que somos redimidos y sabemos que somos perdonados. Porque ahorita que vos leías ese libro, ese versículo de Efesios, me encanta la palabra que dice: los llamé con amor. Porque desde que Dios nos envía en este mundo, y me voy a atribuir una frase que le he escuchado de Tiel Arroyo muchas veces y en muchos otros lados, es: desde que Dios te llamó ya tenía presupuestada la estupidez que ibas a cometer. Ya estaba presupuestado ese fallo, esa caída, ese error. Y aún así Dios decidió llamarte en amor. Porque Él sabe que no somos perfectos, pero que en la gracia Él se perfecciona en nosotros. El que mucho ama, mucho se le perdona. Y así es con nosotros. Y eso es lo más hermoso de tener un llamado, que no importa cuántas veces usted sienta que hizo algo mal, que falló, hay una gracia. Ahora, no estoy diciendo que pues tenemos que ser vividores de la gracia, no, eso es algo que ya hemos hablado en muchos episodios. Y algo que quiero decir para pasar a esto es como jugar tenis. Yo le paso, usted me pasa y ahí vamos.
Y podría decirlo más adelante en el podcast, pero lo voy a decir ahorita. El llamado nunca se pierde. Dios siempre va a tener el llamado para ti. Y creo que es adelantándonos a lo que lleguemos a hablar, pero podemos entrar en esto. El llamado está, Dios se lo entrega. Ahora tú decides si caminar sobre ese llamado o alejarte de ese llamado. Porque vemos que los dones y los talentos y todo son irrevocables. Pero obviamente los dones que Dios te da no los vas a poder usar lejos de Él. Y si los usas lejos de Él va a ser para maldición. Va a ser para cosas satánicas y demoníacas. Entonces quiero que abundemos en esto, porque es lo que hablamos ahorita, de que Dios nos escoge, sí, porque aquí queremos hacer la diferencia entre llamado y escogido, pero usted decide si caminar sobre eso o no. Y aquí con eso, voy a tirar Biblia a lo loco ahorita ya. Tiremos Biblia a lo loco. Hablan Mateo 22, ¿verdad? Hablan Mateo 22:14, que porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y ahorita me encantaba el hecho de saber que yo apunté una frase aquí que me voló. Y la frase dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El llamado de Dios está disponible para todos, pero ser escogido requiere una decisión y un compromiso personal de seguirlo. Así como hablaba la palabra de Dios en Efesios, que desde antes de la fundación del mundo, Él me escogió. Y aquí me encanta este versículo porque aquí yo relaciono todo. Y habla aquí que muchos son los llamados. Es decir, Dios a mí me llamó. Pero, y aquí suena algo, yo te lo decía ahorita, contradictorio, o sea, no suena convincente. O sea, cuando lo estaba explicando, yo estaba. Y es que habla que muchos son los llamados y pocos son escogidos. No, y pocos escogidos. No dice son escogidos. Pocos escogidos. Y es que el ser escogido no depende de Dios. Usted mira cómo no depende de Dios. No, porque Dios desde antes de la fundación del mundo te escogió. Es decir, Él ya te escogió. Pero aquí dice que pocos son llamados, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El ser escogido depende de mí. El ser escogido depende de que yo diga sí, yo soy un escogido. ¿Por qué? Porque a mí ya me escogieron. Entonces ahora lo que falta es yo conviccionarme y decir, ok, yo soy el escogido de Dios. Y es que cuando yo me convierto en un escogido de Dios, literalmente paso a ser de aquellos demás. Y ahorita yo leí y ya se me perdió. Pero la diferencia entre ser llamado es que el ser llamado a muchos lo llaman. El ser llamado es como una citación, ok, vení. Pero el que es escogido, está escogido para ir a hacer algo en específico. Cuando tú eres escogido, estás escogido para ir a hacer algo en específico. Porque Dios a todos nos llama, a todos. Pero es decisión de nosotros convertirnos en escogidos. Es decisión de nosotros en decir, Dios, ¿sabes qué? Hoy yo soy un escogido y es por ende que me atrevo a ir a hablar tu palabra. Yo soy un escogido y es por eso que me atrevo a obedecerte. Yo soy un escogido y es por eso que me atrevo a hacer lo que tú me digas que hagas. Y me encanta, y aquí sigo, Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, los discípulos de Jesús son a todo aquel que se atreva a seguirlo, que esté dispuesto a seguir a Jesús y aprender de él por medio de ¿qué? De su palabra. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ser escogido depende de una decisión. Y es día a día tomar la cruz y seguirlo. Tomar la cruz, ¿qué es? Literalmente morir día a día a mi carne. Morir día a día a mis sueños. Morir día a día a mis anhelos. Morir día a día quizás a aquellas personas que no son del agrado de Dios para mi vida. El tomar la cruz. Jesús murió en la cruz. Él tomó su cruz. ¿Para qué? Para ir allá a lo alto, en aquel madero y morir. El tomar la cruz es tomar la cruz para estar muriendo día a día. Y luego de que yo estoy muriendo día a día, seguirlo. Porque el seguir a Jesús es un acto
de estar muriendo a mí. Y es por eso que dice el versículo siguiente, porque todo el que quiera salvar su vida la hallará. No, el que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El seguir a Jesús y ser un escogido conlleva muerte. El seguir a Jesús y ser un escogido conlleva en literalmente ya no vivo yo. Y te digo algo, morir es ganancia. Cuando tomamos nuestra cruz para dejar el viejo hombre atrás, somos libres. Y aquí quiero que nos metamos un poco a hablar acerca ahora sí del precio que conlleva caminar para Jesús. En la Biblia vemos cómo personas que predicaban el evangelio eran apedreadas, eran encarceladas. Pablo era encarcelado cada 5 minutos. Pablo ya le tenía una celda con nombre y todo. ¿Por qué? Y veamos. Porque estaba Pablo, que muchos lo conocen como Saulo, cuando iba y mataba a cristianos. Nadie le decía nada. Saulo era más bien el general del ejército que mandaba que maten a este, que maten al otro, y él era lo más top. Él, lo único que conocía en la cárcel era más bien para él ir a meter a gente seguro a la cárcel. Cuando él llega y se convierte y pasa de ser Pablo, el perseguidor de cristianos, a Pablo el apóstol, se le viene todo encima. Ahora Pablo es acusado, Pablo es encarcelado, Pablo es buscado incluso para matarlo. Porque el seguir a Cristo conlleva un gran peso de responsabilidad, pero al mismo tiempo conlleva mucha, llamémosle, presión de afuera. ¿Y a qué me refiero con presión? Cuando seguimos a Cristo, las personas muchas veces se van a levantar en contra de nosotros. Cuando seguimos a Cristo, nuestra familia se va a levantar en contra de nosotros. Nuestros amigos se van a levantar en contra de nosotros. Personas que usted decía, él me ama tanto, él me quiere tanto, se van a levantar en contra de nosotros. ¿Se los digo porque lo he visto de lejos? No, se los digo porque lo he vivido y lo he experimentado. Yo tengo amigos que he perdido y que he dejado o que se han hecho a un lado de mí desde el momento en el que yo dije voy a caminar como un cristiano genuino. Porque es muy fácil estar rodeado de gente, es muy fácil agradar a las personas cuando caminamos bajo el mundo. Cuando usted es uno más de los que están en un círculo apoyando los chistes vulgares. Cuando usted es uno más que va de fiesta en fiesta, de alcohol en alcohol, de droga en droga, de mujer en mujer, de prostíbulo en prostíbulo. Es muy fácil tener amigos ahí, porque ahí todo, sí, todo parece color de rosa, pero no hay identidad en eso. Y volvemos a lo que yo hablaba hace un rato. El mundo nunca te va a dar identidad, y también vos lo hablabas, el mundo te va a llamar de una manera. Para el mundo, ojo aquí, para el mundo tú eres valioso cuando vives conforme al mundo vive. Por eso lo que yo decía ahorita, hay personas que se alejan de ti en el momento que tú te haces cristiano. Porque para el mundo eres valioso cuando tú andas de prostituta en prostituta. Pero cuando andas de iglesia, de bus en bus predicando, ahora eres un religioso, un fanático. Ahora tú estás mal. Y yo, a ver, ¿cómo lo incluyo? Obviamente, los cristianos pues sabemos que nosotros no debemos juzgar, no debemos señalar a nadie, claramente, porque somos los primeros a los que pueden señalar. Pero yo no voy a respetar ideologías, yo no voy a respetar cosas que te ofrece el mundo solo porque yo soy cristiano. Al contrario, y no sé por qué estoy diciendo esto. Cuando usted es cristiano, usted sabe qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios, y usted no tolera lo que no agrada a Dios. Ahora, no es que usted va a andar señalando, que es lo que te decía hace un rato. Pero ahora veíamos que, y tal vez esto también lo toquemos en el siguiente podcast que usted va a ver, la sociedad ahora te viene a traer una identidad falsa y creencias falsas en la que quitamos a Dios del centro. Porque cuando la gente quita a Dios del centro es más fácil encajar en el mundo, por lo que decía ahora. Porque a mí me era facilísimo encajar en el mundo cuando yo vivía conforme al mundo. En el momento que me aparto del mundo y vivo para Cristo, ahora hasta la gente de más cercana a mía se levanta en contra mía a decirme que soy un inmaduro, que soy esto, que soy lo otro. Pero yo no voy a quitar, digamos, mis creencias para encajar en un grupo
sabiendo que yo soy cristiano. Quien es cristiano y tiene una identidad clara de cuál es su llamado, puede estar en cualquier círculo social que usted se va a notar quién es usted. Usted puede estar entre los ateos más ateos que se va a reconocer que está la presencia de un cristiano. Usted puede estar en medio de las personas más fiesteras, alcohólicas, borrachas, que se va a reconocer que ahí hay alguien. Porque cuando usted cumple su llamado, cuando usted camina sobre su llamado, por ejemplo, le pasa lo que le pasaba a Pedro. Él era tan fuerte en su llamado que dice que su propia sombra echaba fuera demonios. Entonces, es entender que muchas veces el cumplir el llamado y vivir para Jesús te va a traer nuevos enemigos, te va a traer nuevas personas en tu contra, te van a cerrar las puertas. Yo sé lo que es escuchar personas que dicen, me despidieron de mi trabajo porque era cristiana. Bendita hora, Dios te sacó de ahí. Y si te echaron por cristiana, más bien siéntase orgulloso porque lo cumplió. ¿Y querés que te diga todo esto bíblicamente? O sea, ahorita Dios me lo puso así. ¡Tas! Habla en San Juan 15. Lo voy a leer del 18, pero el hachazo está en el 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Es por eso que si usted se comporta como el mundo, yendo a fiestas, tomando, drogándose, quizás en cosas fraudulentas, sería muy normal y es como, ajá, todo bien. Pero dice, y aquí viene literal, dice, pero porque no sois del mundo. ¿Y sabes por qué no somos del mundo? Porque antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es que cuando tú te comienzas a comportar como un elegido, literalmente el mundo va a venir en tu contra. Cuando tú te comienzas a comportar como tu llamado, al mundo no le va a gustar. A Satanás no le va a gustar. Y es por ende que yo me acuerdo que al inicio, cuando yo me comienzo a ser cristiano, ya de veras, porque yo vengo de familia cristiana desde pequeño, yo iba a escuelita dominical y todo, pero en el momento que yo vuelvo a la iglesia y decido por convicción propia decirle a Dios, yo te quiero conocer, yo quiero servirte, yo quiero estar para ti. Me acuerdo que los propios amigos míos, ahí viene el predicador ese, ahí viene el pandereto ese, que no sé qué, y comenzaban a decir cosas así. Y es que al mundo no le va a gustar que tú te apartes de él. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás sabe que Dios tiene un propósito contigo. Satanás sabe que Dios te quiere utilizar de tal manera que va a hacer que generaciones completas sean generaciones benditas. Entonces, ¿qué sucede? Y eso llega a suceder a mucha gente, y yo no sé, pero hay gente quizás iniciando el ministerio actualmente y está escuchando este podcast. O sea, cuando tú comienzas, ya cuando tienen una risita es que hay una revelación y un manazo. Cuando tú comienzas en el ministerio y sientes que literalmente todo a tu alrededor se viene en tu contra, alégrate, porque significa que lo estás haciendo bien. Significa que lo estás haciendo bien. Y hoy te digo algo, alégrate. Esto yo una vez lo dije en un reel que subí, que literal lo titulé así, alégrate. Porque habla la palabra de Dios que Él padeció. Es decir, que cuando nosotros padecemos, lo único que estamos haciendo es parecernos más a Jesús. Entonces, cuando tú comienzas a padecer a causa del evangelio, significa que lo único que estás haciendo es parecerte más a Jesús, y eso significa que lo estás haciendo bien. El precio de un hombre, el precio del llamado de un hombre terminó siendo la cruz. ¿Qué me espera a mí? Que Dios, haciéndose en forma de Jesús, sometiéndose a la cruz, ¿qué me espera a mí, que soy un simple mortal? Por eso es que hemos hablado muchas veces que ser cristiano no es color de rosa. Si usted le dice que ser cristiano es lo más fácil que hay, te están mintiendo. Porque cuando te haces cristiano, vienen
más cosas en tu contra. Y una vez yo escuchaba que subió una historia y decía, ay, es que los cristianos pasan en procesos, qué raro. Es una persona muy atea, dice, qué raro, qué hipócrita, no sé qué, o qué extraño. Obvio que vamos a pasar de procesos, porque el infierno, a las tinieblas, no le gusta que tú trates de traer salvación a los demás. Porque ¿cuál es la misión de Satanás? Y la gente dice, ay, pero es que si ya Dios sabe todo lo que va a pasar y Satanás sabe todo lo que va a pasar, que al final lo va a vencer y el apocalipsis y todo eso. Sí, Satanás sabe que él ya no tiene opción. Entonces, ¿cuál es la misión de él? Tratar de traerse a todas las personas posibles a que se vayan con él. Y lo ha logrado y lo sigue logrando. Entonces, obviamente, cuando se levanta alguien a decir, no, yo marco una diferencia, yo voy junto con Cristo, a que Cristo me use para ser ese instrumento, para traer salvación, obviamente el infierno no le va a gustar. Y ahora, mientras vos decías eso, me venía algo que justamente lo hablábamos ahora en la tarde, que vos me mandaste un video y todo. Vean qué tan real o qué tan incómodo es para la gente que usted cumpla su llamado, que usted crea en Jesús. Que Dani me mandaba un video en el que le preguntaba a Alexa. Como pueden ver, cada vez que Dani le pregunta que si Buda es Dios, que si Mahoma es Dios, él le dice sí, 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 pero cuando le pregunta ¿Jesús es Dios? Que le dice, bueno, muchas personas, pues la. Y estos ejemplos yo también, por ejemplo, lo veía hace poco, bueno, creo que hace unos años atrás, cuando hubo una actividad, una Copa América, creo que era, que un pastor oró en el estadio para inaugurar la Copa. A ese pastor lo amenazaron de muerte por orar. A ese pastor se le levantaron las tinieblas en su contra. Pero hace poco, en un partido, levantan un tifo con la cruz, con esa estrella satánica, y que abajo decía no sé qué, que el infierno y que Satanás, hacía una pancarta toda demoníaca, y yo no vi que nadie se levantara a amenazarlos a ellos. ¿Por qué? Porque a la gente, al mundo le incomoda cuando alguien se levanta a hablar de Jesús. A las personas que no están conectadas de Jesús se incomodan cuando ven que alguien viene y habla en contra del pecado, porque ellos están tan acostumbrados a vivir comiendo con los cerdos que en el momento que le dicen que eso no está bien se molestan. Cuando alguien es entendido de lo que es, usted más bien agradece la corrección. Pero cuando usted está lejos de su identidad en Cristo, a usted le molesta que le digan que algo está mal, que eso no es así. Por eso los cristianos somos, y bendito Dios, eso aquí al menos ya no es así, no va a ser así jamás en Costa Rica, como yo se los dije hace tiempo en un podcast. A usted aquí no lo van a perseguir por predicar el mensaje de Dios. Pero yo nunca he visto que digan, lo matamos porque creía en Mahoma, lo matamos porque creía en Buda. Al contrario, más bien lo respetan a usted más si usted dice, es que yo soy musulmán o no sé qué. Yo como cristiano, yo no voy a respetar a ver, ¿cómo lo explico? Yo no voy a respetar a algo que quite a mi Dios del centro. Y no quiero que suene como de, yo solo creo en lo que yo digo. No. Yo sí creo en lo que yo digo porque yo sé que es la verdad. ¿Por qué? Porque lo dice David Well, no. Porque simplemente lo es. Jesucristo es la única, Él es el camino, la verdad y la vida. Punto. Ni Mahoma, ni Buda, ni nadie lo va a hacer. Así que yo no voy a respetar a alguien que me quita a Cristo del centro. Punto. Ahora, no estoy diciendo que yo voy a andar odiando a los que no creen en Jesús. No, porque todo lo contrario. Pero yo no voy a permitir que a mí me digan que yo tengo que respetar algo que quita a mi Cristo del centro, que mientras que mi cristianismo no se respeta, mientras que mi cristianismo lo quieren tratar de minimizar. Por eso, como vuelvo a lo que les decía, por eso los cristianos tenemos un precio que pagar. Y el problema es que muchas personas que por miedo a pagar ese precio deciden no cumplir su llamado. Porque es más fácil, como también les decía hace un rato, encajar en el mundo. Entonces la gente dice, pues bueno, yo me quedo en el mundo tranquilito, nadie me molesta, quedo bien con todos. Porque, repito, por experiencia propia, yo sé lo que es hacerme, bueno, y vos también, hacerme cristiano de verdad y que dentro de mi propia casa las personas se levanten en mi contra. Porque a la gente le molesta, al infierno le molesta que alguien se levante a cumplir el llamado que Cristo puso sobre ti. Y creo que Satanás es muy especialista en las cosas que él hace. Muchas veces creemos que Satanás va a venir vestido de traje y corbato, quizás con cachos o quizás como lo pinta. Pero muchas veces no entendemos que Satanás a veces llega a utilizar a las personas más cercanas que nosotros tenemos. Satanás llega a utilizar a aquellos seres queridos, a aquellos familiares.
¿Y para qué? Porque Satanás, él es astuto en lo que él hace y él quiere venir a desenfocar. Él habla que Satanás viene a matar, hurtar y destruir, pero cuando no puede hacer ninguna de estas tres, él viene a traer desenfoque. Porque cuando uno camina sin visión, cuando uno camina sin saber hacia dónde va, literalmente en medio de todo, es ahí donde viene a destruir el propósito, viene a hurtar el llamado, viene a traer muerte a aquello que Dios había dicho que era vida. Entonces, a mí me encanta, y como decíamos ahorita, creo que tengo una vara de estar diciendo me encanta en todos los podcasts, digo, a mí me encanta algo, todo me encanta. Pero si tú te pones a ver, y ya para entrar, porque esa introducción quedó muy larga, no, mentira. Ya para entrar en materia. Ya para entrar en materia. O sea, cuando uno se pone a ver los llamados de todos los discípulos de Jesús, o sea, todos tuvieron que dejar algo. Familia, trabajos, sueños, quizás donde estaban. Todos tuvieron que sacrificar algo. Y no solo eso. Cuando tú pones ver en la Biblia personajes bíblicos, sea un Jonás, un José, un Jeremías, un Samuel, un Isaías, Dios los llamó literalmente de una forma especial a cada uno. Y todos para cumplir un llamado. Y es ahí donde quiero entrar, y creo que voy a ser muy breve para no extenderme mucho, porque de aquí podría hablar horas y horas y horas. O sea, a mí me encanta Jeremías. Jeremías en su momento llegó y Dios le dijo, llegó y dice en Jeremías 1:4, del 5 como al 7, al 8. Es que ahí tiene todo el llamado de Jesús, de Jehová a Jeremías. Y dice que vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formas en el vientre antes de que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, es decir, llamado, es decir, te escogí. Y después dice, versículo 6, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño, es decir, excusas, es decir, temor, es decir, miedo. Y responde en el 7, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y con esto quiero hablar también a llamados que no han querido ser accionados. Y quizás sabiendo su llamado y no han querido accionar su llamado porque tienen miedo. Hoy te quiero dar una revelación que yo sé que ya la entendiste, y si no te la quiero dar, pero Jehová en medio de todo va a ir contigo. Jehová en medio de todo, cuando tú digas, ¿sabes qué? A ponerle una excusa, Jehová te va a decir: no te preocupes, porque soy yo el que voy a hablar. Soy yo, así como leí el versículo anterior. A mí ya me han negado. Muchas veces lo hacemos por miedo, quizás a qué dirán de la gente. Recuerda que no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por Jesús, porque ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti, y tú lo haces por Jesús, porque tú pasas muriendo y tomas la cruz. Y a eso se refiere. Hoy te digo, en tu llamado, el precio, no tengas miedo, porque sí, el miedo es una opción y está bien. No digo que no puedes tener miedo, pero que el miedo no sea una excusa para no servirle a Dios. Porque con esta siguiente historia te voy a decir por qué, y es la historia de Jonás. Jonás llega a Dios y le dice: ve a Nínive. Y él dice: no. Y él agarra una barca y se va a Tarsis. ¿Qué sucede en este momento? Él tenía miedo de ir a cumplir su llamado. Él no quería, ni siquiera era no por miedo. Él no quería. Él incluso prefirió morirse, al punto que él se quiso lanzar de la barca donde iba por la tormenta que literalmente a causa de su desobediencia había provocado. Entonces él se prefirió decir: ¿sabes qué? Prefiero morirme antes de ir a cumplir mi llamado. ¿Y qué sucedió? Y es aquí donde viene, o sea, cuando tú decides ser un escogido, porque hay que entender, Jonás, antes de ir a Nínive, él era el profeta Jonás. ¿Qué sucede? Es decir, que antes él ya le había dicho que sí a Dios. Él ya había tomado la decisión de decir: ¿sabes qué? Yo no siempre soy un llamado, yo soy un escogido.
Y es por eso que en medio de todo, cuando tú ya le dices, y creo que aquí le estoy hablando como de espacios de tiempo, o sea, algunos que vienen iniciando, algunos que van en el proceso y quizás ahorita termine con los que ya van más adelante. O sea, cuando tú le dices que sí a Dios, cuando ya dejas el miedo y le dices sí a Dios de comenzar a obedecerle, va a llegar un punto en el cual muchas veces el propósito de Dios para mi vida no me va a agradar. La voluntad que Dios quiere hacer conmigo quizás no me va a gustar. Y es que muy teológicamente habla de que Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive era el pueblo que había literalmente matado a la familia de Jonás. Entonces por eso él no quería, porque él, me imagino en su interior, no lo dice la Biblia, pero me imagino en su interior diciendo como, bro, ¿cómo yo voy a ir a llevar palabra de salvación a la gente que mató a mi familia? Y aún así, en medio de todo, llegó Dios y le dijo, bro, es que ¿sabes qué? Tú no eres un simple llamado. Tú eres un escogido porque tú decidiste ser un escogido. Y es por eso que antes de todo había preparado un pez gigante para que te tragara. Para literalmente pasaras 3 días. En esos 3 días en los cuales tú entendieras cuál es tu llamado. Y esos 3 días quizás usted lo puede ver como procesos, como desiertos. Por eso es cuando tú te intentas alejar de Dios, más bien los procesos comienzan a ser aún mayores. Los procesos y el desierto comienzan a ser aún mayor. ¿Por qué? Porque en medio del desierto es donde yo me vuelvo a enamorar. Y sucedió que en esos 3 días el pez lo vomitó en Nínive y él fue y cumplió, y gracias a eso miles de personas fueron salvas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En medio de todo, no temas, y cuando dejas de temer, sé obediente. Y sí, el precio es alto, y no sé qué quieres decir, porque yo ahorita puedo seguir y seguir y seguir. No, gracias por ver este... No, mentira, usted sabe. Ahorita que vos hablabas de personajes, yo acá tenía uno de justamente cómo fue su llamado, que es de los que a mí más me encanta leerlo porque es tan glorioso y tan épico, tan hermoso, tan sublime, como lo llamó, y es el llamamiento de Isaías, que lo vemos en Isaías, en primera Isaías, dijo Daniel, en Isaías 6, perdón, en Isaías 6:5, porque antes del versículo 5 habla toda la visión que tuvo Isaías, donde vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pero en el versículo 5 dice Isaías: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos». Versículo 6. «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y declaro esto sobre la vida de los que están escuchando esto. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». ¿Cuántas veces nosotros, por sentir culpa, por haber fallado, por haber caído, por haber pecado, dejamos botado nuestro llamado? Pero hoy Dios te recuerda que así como Isaías fue limpia su culpa, fue limpio su pecado, y quitada su culpa, así también lo es en tu vida. Yo no sé cuántos años tienes caminando con culpa de lo que pasó, que te impide caminar con tu llamado, o cuántas veces has caído en ese pecado que tú dices: Dios, yo ya mejor no quiero seguir porque soy totalmente inmundo. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que así como Isaías hubo un carbón encendido que lo tocó y fue purificado, eso también es sobre tu vida. Y yo no sé si es la respuesta que hoy estabas escuchando de parte del cielo, pero a mí algo que me encanta de Dios, y ahorita me lo hablaba fuertemente y me lo hacía entender antes de grabar el podcast, es que a veces nosotros cargamos culpa. Y yo vivo recordando mis errores, pero Dios dice: ¿cuáles errores? Yo no me acuerdo. Si la palabra de Dios habla que Él arroja nuestro pecado al fondo del mar, y muchas veces nosotros vamos como un buzo y vamos y bajamos hasta las profundidades del mar para desenterrar nuestro pecado y llenarnos de culpa. Pero Dios te dice: ¿cuál pecado? Yo no me acuerdo de tu pecado, yo no me acuerdo lo que hiciste. Porque yo muchas veces he dicho: Dios, pero ¿por qué no me has recriminado mi fallo, mi error?
Y es ahí donde Dios luego llega y me recuerda. ¿Para qué te lo voy a recordar si ni yo me acuerdo de lo que hiciste? Porque en la cruz fue pagada la culpa para que puedas ejercer tu llamado sin culpa. Para que puedas ejercer tu propósito sin sentirte menos por algo que hayas podido hacer. Y así muchas veces como Isaías se sienten muchas personas en la parte que dice: ay de mí porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey. Vean lo hermoso que es, que aquí dice siendo inmundo de labios y luego viene el carbón encendido y toca sus labios. Porque lo que hoy parece tu mayor culpa, hoy Dios lo toca y lo cambia de tu culpa a tu mayor victoria. ¡Wow! No, y creo que seguimos así, ya queda poquito tiempo, ¿ja? Pero ya para casi ir terminando, a mí me encantan los llamados. Un Samuel, y creo que, y ahorita sentía muy fuerte en el espíritu, o sea, yo no sé cuántos hay allá afuera que Dios los está llamando, pero no entiende cuál es la verdadera voz, o no entienden cuál es el verdadero sentido. Hoy este podcast llega a ser esa voz como de Lee, pero sentía muy fuerte también el hecho de decir congrégate, porque hay un Dios que quiere llamarte y quiere utilizarte, pero Él quiere direccionarte y darte la voz en el lugar correcto. Y es que habla que el llamado de Samuel, y a mí me impresiona porque Samuel, o sea, Elí era un hombre que conocía de Dios, era un hombre que conocía de Jehová. Y estaba Samuel. Samuel era uno de como sus ahijados, de los que estaban allí. Y habla de que en medio de la noche llega una voz a Samuel que decía: Samuel, Samuel. Y él corriente era obediente a la voz y iba donde Elí porque él conocía la voz de su autoridad. Es decir que a mí me impresiona esto. La voz de Dios llega a ser la voz de mi autoridad. Porque cuando él escuchó la voz de que decía de parte del cielo: Samuel, Samuel, él fue corriendo donde su autoridad. Es decir, que Samuel escuchó la voz de su autoridad y por eso él corrió a ella. Porque si fuera escuchado una voz completamente diferente, no creo que fuera ahí donde Elí. Él fue donde su autoridad, y es por eso que aquellos que tienen un llamado, yo les digo, sométanse y congréguense en una autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad va a ser guía para ti, va a ser una guía para llevarte a hacer algo bueno. Y es que habla en 1 Samuel 3, versículo 9, que después de como la tercera vez que Samuel escuchó esta voz, dice que Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y habla que vino Jehová y se paró en el verso 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí en esta historia uno puede encontrar la obediencia de Samuel, porque él fue obediente, y también la dirección de Elí, porque si no hubiese estado un Elí que le dijera hacia dónde debe ir o qué hacer, un Samuel no fuera encontrado el propósito de él, que fue que Dios lo llamó a ser profeta. Y luego me encanta, y con esto creo que lo relaciono con la historia anterior, que dice el versículo 19, que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué sucede con esto? Cuando Dios a ti te llama, tú no vas solo. Cuando Dios a ti te llama, Él va contigo. Cuando Dios a ti te llama, Él te va a utilizar. Cuando Dios a ti te llama, Él no va a dejar caer ninguna de tus palabras. Yo siento muy fuerte decir esto, pero cuando Dios te llama, solo sé paciente, porque la promesa que Dios te dio cuando te llamó se va a cumplir, porque Él no deja caer a tierra ninguna de sus palabras. Es por eso que hoy yo siento muy fuerte en mi corazón: sométete a la autoridad, sométete a la iglesia, sométete a tu líder, a tu pastor, y eso va a traer el crecimiento que quizás es lo que has estado esperando por años. Eso va a provocar que tu promesa se llegue a cumplir. Y el precio del llamado duele. El precio del llamado es difícil. El precio del llamado, ahora yo te lo decía,
Y creo que me gustaría hablar y extender este episodio. Pero el precio del llamado, hay lágrimas en lo secreto que pesan más que quizás las que usted ve enfrente de un altar, enfrente de una adoración. Porque es en lo secreto, en la intimidad, donde literalmente llega Dios a decirte: ok, hijo, yo sé que ahorita no tienes fuerzas, hijo, yo sé que te está costando, hijo, yo sé que ha sido difícil, pero hijo, yo estoy contigo. Algo que me encantaba, ahorita ya para ir cerrando este podcast, un comentario breve. Ahorita que hablabas de Samuel, Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Pero por qué? Porque si nos prestamos atención, Samuel dice que estaba dormido. Yo me imagino que estaba en un estado de tranquilidad, de silencio, de paz. Entonces se le hizo fácil escuchar la voz. A veces hay tanto ruido en nuestro alrededor, en nuestra cabeza, de las personas que están cerca de nosotros, que nos impiden escuchar la voz de Dios. Porque alguien que está a nuestro lado no nos va a gritar, sino que nos va a susurrar. Y si hay bulla a nuestro alrededor, no lo vamos a escuchar. Entonces, hoy es el momento para que empieces a ser sensible a la voz de Dios. Una voz que no grita, una voz que susurra. Pero si hay cosas a nuestro alrededor haciendo eco, problemas, circunstancia, pecado, cosas que no tienen que estar en nuestra vida, se nos va a hacer imposible escuchar la voz de Dios. Y Dani, yo no sé vos, pero este podcast a mí me ha encantado. Me ha fascinado lo que hemos hablado hoy, lo que Dios puso en nuestros corazones a hablar. Creo que soy realista. Creo que tenía una idea de lo que iba a pasar en el podcast antes de llegar. Y no sé si a vos te pasó igual que a mí, pero creo que Dios al final dijo: hablen completamente diferente a lo que tenían pensado. O sea, y es a causa de esto. Cuando uno es un íntimo de Dios, Dios te va a direccionar Dios te va a direccionar a hacer las cosas como Él quiere que las haga. Entonces, creo que este podcast es muy lindo. Este podcast, esta palabra del día de hoy ha sido, no sé, pero yo siento mucha paz en mi espíritu. O sea, y a los que están ahí, yo creo que este episodio que teníamos en mente lo vamos a tener que grabar en su momento, el de hijo pródigo. Pero yo no sé, y siento que allá afuera hay muchos hijos pródigos con muchos propósitos, con muchos llamados, con muchos dones, pero los han querido desperdiciar en el mundo. Y con eso, para ya terminar, hoy les digo a esos hijos pródigos que están allá afuera queriendo volver a casa, que hoy Dios les dice: aquí estoy con los brazos abiertos. Aquí estoy para abrazarlos, aquí estoy para amarlos y sobre todo para acompañarlos e ir con ustedes a cumplir el propósito que tengo con ustedes. Y rápidamente sumándole eso que dice Dani, deja de esconderte de Dios, porque Dios va a llegar hasta donde tú estés. Tarde o temprano, Dios entra, Dios no te va a dejar en paz. Así que deja de esconderte de Dios, deja de querer escabullirte, porque Dios te va a encontrar. Mejor sométete a Él y verás que toda tu vida tiene sentido. Pero de verdad, muchas gracias a todos los que hasta este punto se quedaron escuchando este podcast. Creo que los primeros que recibimos fuimos Dani y yo antes de grabar, y Dios es sumamente especial. Y de verdad esperamos que esto caiga sobre tierra fértil, que dé fruto y que empecemos a escuchar. Ya saben, como les hemos dicho, mándenos su testimonio, cuéntenos lo que Dios le habla, si toma apuntes o no sé, pero háganlo, porque creo que Dios trae mucha loquera a los próximos meses. Ahí ustedes van a ver. Hay un anuncio muy importante que tenemos que darles. Al punto que estamos grabando esto ya sabemos qué es, pero no sabemos si lo podemos anunciar de una vez, entonces no lo vamos a hacer. Quizás usted ya lo sepa. Ajá. En este momento. Nada más puede que luego nos empiecen a ver en otros lados, no solo por acá, ¿verdad? Entonces estamos construyendo un legado.
Creo que no lo podría resumir mejor. Estamos construyendo un legado. Y no sé si algo querés agregar, Dani, en estos últimos 2-3 minutos que tenemos. No, muchísimas gracias y los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego, sin nombres.